Hola, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Cristina Bustamante Castillo, soy tutora de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales de la Cátedra de Sistemas de Información en Salud. El día de hoy, para la asignatura de Anatomía y Fisiología Humana 1, con el código 03151, estaremos hablando del sistema arteriovenoso y linfático del miembro inferior. Para esta exposición trataremos de cumplir algunos objetivos. Como objetivo principal trataremos de analizar la distribución anatómica y la fisiología de los sistemas arteriovenoso y linfático para el miembro inferior del cuerpo humano. Dentro de los objetivos específicos que vamos a tratar serán determinar cuáles son las estructuras anatómicas que componen los sistemas arteriovenosos y linfáticos de los miembros inferiores. Se describirán las funciones de las estructuras y su importancia para el funcionamiento correcto del cuerpo humano, y se explicará el papel del sistema linfático y arteriovenoso en el funcionamiento correcto del cuerpo humano. Arteriovenoso y linfático del miembro inferior. Ambos son indispensables para el rendimiento y buen funcionamiento del cuerpo humano, ya que nuestra supervivencia depende completamente del intercambio de sustancias entre el cuerpo y el exterior. Este proceso de intercambio se realiza desde una visión microscópica con diferentes reacciones y procesos de difusión celular que permiten la finalidad de obtener los componentes necesarios para funcionar adecuadamente. Sin embargo, en organismos pluricelulares, como las plantas y los animales, este proceso puede ser sumamente lento, por lo que se han desarrollado sistemas de transportes específicos que van a permitir una comunicación mucho más eficaz entre nuestras células y el medio externo. Esto con el fin de que el fluido o la sangre como tal pueda permitir una distribución, una absorción, una reproducción y un transporte adecuado que garantice el buen funcionamiento del cuerpo humano. Tomando en cuenta lo anterior, la circulación es el proceso ideal para llevar a cabo esta función, ya que permite que la sangre, actuando como un fluido como tal, conecte los diferentes tipos de tejidos corporales tanto entre sí como con los órganos específicos de realizar funciones vitales como la nutrición y la interacción. Tomando en cuenta lo anterior, empezaremos hablando sobre el sistema arteriovenoso y propiamente con los componentes de la circulación, ya que este proceso se lleva a cabo gracias a estructuras muy detalladas que cumplen un papel súper importante en la supervivencia del cuerpo humano, como lo son la bomba motora, que es el corazón, los tubos de transporte, que serían los vasos sanguíneos, y el fluido, que viene siendo la sangre. Existen diferentes descripciones de estos componentes que se pueden evaluar en otras áreas de la medicina, específicamente en algunas especialidades como cardiología o hematología. Sin embargo, vamos a brindar características de estas estructuras que estén estrechamente relacionadas con la circulación como tal. La sangre. La sangre es un fluido altamente especial, tiene un alto porcentaje de agua en la que se disuelven diferentes sustancias, además de tener algunos componentes como los eritrocitos, que suelen ser conocidos como glóbulos rojos, que son fundamentales para distribuir y transportar proteínas, como la hemoglobina, la cual tiene una función muy específica, que la podemos ver como si fuera un bus, que se encarga de transportar diferentes sustancias, desde oxígeno, desde los pulmones hasta el resto del cuerpo, por ejemplo. También es importante tomar en cuenta que desde el punto de vista de la física de la circulación, es importante conocer el número o porcentaje de células que están dentro de la composición de la sangre. El hematocrito, por ejemplo, es un determinante fundamental para ver la viscosidad sanguínea, y eso es muy importante para determinar la circulación como tal. Los vasos son conductos encargados del transporte de la sangre. Su diámetro y su estructura suelen ser muy variados, ya que van a depender estrictamente de su ubicación y la función que desempeñan. Son estructuras elásticas y altamente dinámicas que se contraen y relajan según la necesidad del cuerpo. Las arterias, por su lado, cumplen una función principal, que es dirigir la sangre hacia los tejidos corporales. Normalmente, entre más grande una arteria, su proporción de fibras o de capas, por decirlo así, disminuye, pero su músculo liso aumenta.
Justamente esto es importante y está hecho para soportar la presión sanguínea. Algunas grandes arterias, como la aorta, por ejemplo, tienen paredes gruesas no solo para dirigir correctamente la sangre, sino también para soportar las variaciones de presión que se dan en nuestro cuerpo. Los capilares son estructuras sencillas, no tienen musculatura lisa. Su función principal básicamente es permitir el paso de la sangre, que permite ejecutar el intercambio de sustancias entre la sangre y el tejido. Como tal, no tienen acción sobre el flujo de la sangre o la presión. Y finalmente vamos a hablar sobre las venas, que tienen una menor cantidad de fibras elásticas en comparación con las arterias, pero tienen un diámetro mayor que las arterias, ya que soportan una menor presión. Suelen actuar como un reservorio de grandes volúmenes de sangre y su función principal es retornar o garantizar el retorno venoso, es decir, el retorno de la sangre desoxigenada hacia el corazón. Para esto, tienen válvulas que permiten sostener el volumen sanguíneo y evitando que la gravedad interfiera en su función. Dicho propiamente del sistema arteriovenoso, vamos a explicar sus funciones. La principal es el transporte de nutrientes. Todas las células de nuestro cuerpo necesitan intercambio de nutrientes para realizar sus funciones biológicas de manera correcta, y los nutrientes se van a transportar desde el sistema digestivo, donde son absorbidos tras la ingesta, hasta los órganos donde se necesitan o a los órganos de reserva, que suelen ser el hígado y el tejido graso. La segunda función, muy importante, es el transporte de oxígeno, que a diferencia de los nutrientes, el oxígeno no se puede almacenar en las células. Por eso, una de las funciones más importantes de este sistema es llevar el oxígeno a todos los tejidos corporales, ya que es una función vital. También eliminan productos de desecho. Muchísimas sustancias tóxicas se generan durante las actividades metabólicas celulares normales. La circulación permite llevarlas hacia los órganos donde son eliminadas, como por ejemplo los riñones, el hígado y los pulmones. Tienen y permiten también una comunicación intertisular. En la sangre se transportan sustancias que tienen la función de ser mensajeros, como las hormonas, por ejemplo, que son pequeñas proteínas y cruciales para controlar el crecimiento y la actividad de otras células, por ejemplo, del sistema inmunitario. Y cuando se liberan, por ejemplo, envían una señal que le permiten al cuerpo o a su defensa natural cumplir su función. Transporte celular. En general, cada tejido produce las células que se necesita. Sin embargo, en determinadas situaciones es necesario que algún tipo de célula se dé de forma rápida. Por lo tanto, la circulación permite transportar estas células, particularmente células encargadas de la vigilancia inmunológica, como lo son los leucocitos, y mantener la integridad del sistema circulatorio, por ejemplo, como las plaquetas y las células endoteliales. También permite transportar sustancias reparadoras, los factores plaquetarios, por ejemplo, y los factores de coagulación, que son importantísimas para una cicatrización correcta, se dan gracias a las funciones de este sistema. Y por último, se transporta también calor. El movimiento de sangre de zonas más calientes a zonas más frías permite regular la temperatura en todos los tejidos del organismo. Propiamente dicho, de las arterias del miembro inferior, vamos a empezar con la arteria principal, las arterias que irrigan el miembro inferior del cuerpo humano. Las principales son la arteria ilíaca, la cual se va a dividir en arteria ilíaca interna y arteria ilíaca externa. La arteria ilíaca interna va a dar lugar a la arteria obturatriz y a las arterias glúteas superiores e inferiores. Por otra parte, la arteria ilíaca externa se convierte en la arteria femoral conforme pasa por el ligamento inguinal y entra en el muslo, y la arteria femoral como tal da lugar a la arteria profunda del muslo y continúa hacia convertirse en la arteria poplítea, que se da detrás de la articulación de la rodilla. Propiamente dicho, en esta sección vamos a hablar sobre las arterias de la región pélvica a la rodilla. Nuevamente se empieza con la arteria ilíaca externa, que envía pequeñas ramas a la piel y a los muslos de la pared abdominal y la pelvis, que luego va a pasar al profundo del ligamento inguinal y se va a convertir en la arteria femoral. Esta arteria femoral pasa
por lo que se conoce como el triángulo femoral del muslo, donde se puede palpar el pulso incluso, y después también cede a varias arterias pequeñas, las cuales son la arteria femoral profunda, que surge del lado lateral del femoral dentro de este triángulo, es la rama más grande y la arteria principal que va a irrigar los músculos del muslo. También se divide en dos arterias femorales circunflejas que surgen de la femoral profunda, rodean la cabeza del fémur y se forman en sentido lateral. Ambas irrigan sobre todo el fémur, la articulación de la cadera y los muslos isquiotibiales. También se encuentra la arteria poplitea, que es una continuación de la arteria femoral que al pasar por la fosa poplitea, que está en la parte posterior de la rodilla, se convierte en una arteria conocida como también tibiales anterior y posteriores. Cuando atraviesa esta fase poplitea, se van a generar también las arterias geniculares que irrigan la articulación de la rodilla. Aquí podemos observar el inicio de la arteria ilíaca externa, que está encerrada en el circulito verde superior, que se va a convertir nuevamente en la arteria femoral, en el muslo, que es la encargada de irrigar los músculos del muslo también, donde se convierte también en las femorales circunflejas dentro de sus ramas, y también la arteria poplitea, que al pasar por la rodilla, la parte posterior de la rodilla, se va a convertir en arterias geniculares. Estas se encargan propiamente de la irrigación de esta parte de la rodilla. Ahora vamos a repasar las arterias de la pierna hacia el pie, empezando por la arteria tibial. Esta arteria tibial surge de la arteria poplitea y penetra de inmediato a través de la membrana interósea de la pierna hacia el compartimiento anterior. Ahí viaja en sentido lateral a la tibia e irriga los músculos extensores al nivel del tobillo. Se va a dividir en dos. En la arteria dorsal, que esta es la arteria dorsal del pie que atraviesa el tobillo y la superficie medial superior del pie y genera la arteria arqueada. Esta arteria arqueada atraviesa el pie como tal, del sentido medial hacia el lateral, y cede a pequeñas arterias que se encargan de irrigar los dedos de los pies. La segunda arteria encargada o que irriga también la parte de la pierna hacia el pie es la arteria tibial posterior. Es una continuación de la arteria poplitea que desciende por la pierna y se encarga de irrigar los músculos flexores a lo largo de su recorrido. En sentido inferior pasa por detrás del tobillo y en la región plantar del pie origina las siguientes arterias, que serían las arterias plantares medial y lateral, que ambas al ramificarse en la arteria tibial posterior en el tobillo, generan también la arteria plantar medial que irriga sobre todo el primer dedo del pie y la arteria plantar lateral que cruza de forma rápida la planta del pie y se convierte en el arco plantar profundo. Aquí vamos a observar también la distribución gráfica de las arterias del miembro inferior, especialmente la arteria tibial anterior y la tibial posterior. Aquí se observa en esta imagen de un lado la vista anterior de las arterias y del lado derecho la vista posterior, donde podemos ver al final el arco plantar profundo. Basándonos en lo indicado por Peña, las venas son conductos musculomembranosos de diferentes ramificaciones que acarrean la sangre de los tejidos hacia el corazón. Es importante mencionar que estas siguen en una dirección contraria a la de las arterias. Además, hay gran evidencia de que son mucho menos elásticas que las arterias y constituyen en la periferia el sistema superficial y en las entrañas el sistema profundo. Las venas superficiales del muslo inferior y de la pierna están en el tejido subcutáneo, por lo tanto, con frecuencia son visibles a través de la piel y accesibles con relativa facilidad. Dentro de estas venas podemos encontrar el arco venoso dorsal, que suele ser visible a través de la piel del dorso del pie, acumula sangre de los dedos y de la parte más proximal del pie, posee y tiene diferentes redes venosas similares a las de la mano y se originan las siguientes. La vena safena lateral, que es una vena corta que surge al lado lateral del arco y asciende por el lado de la pierna hasta la rodilla. Ahí va a drenar en la vena poplitea
Y también se encuentra la vena safena medial, o conocida también como larga, que es de hecho la vena más larga del cuerpo. Surge del lado medial del arco y recorre toda la pierna y el muslo hasta la región inguinal. Se vacía finalmente en la vena femoral en sentido un poco inferior al ligamento inguinal. Las venas profundas de la extremidad inferior van a acompañar a las arterias profundas, empezando en el arco venoso plantar profundo. Recibe la sangre de los dedos del pie y origina las venas plantares laterales y mediales en los lados respectivos del pie. La vena plantar lateral cede las venas bifulares y luego cruza sobre el lado medio y se aproxima a la vena plantar medial, pero no se une a ella, y estas dos venas plantares pasan por debajo del maleolo medial del tobillo y continúan como un par de venas tibiales posteriores paralelas. Estas venas tibiales posteriores ascienden por la pierna incrustadas en un nivel profundo en los músculos de la pantorrilla y se convergen como una Y invertida en una sola vena que es casi 2/3 partes de su ruta por la tibia. Después, las dos venas bifulares, que son peroneas también, ascienden por la parte posterior de la pierna y de manera similar también se convergen en una Y invertida. La vena popltea empieza cerca de la rodilla en la convergencia de estas dos Y invertidas y pasa por la fase popltea que está en la parte posterior de la rodilla. Las venas tibiales anteriores ascienden por el compartimiento anterior de la pierna entre la tibia y el peroné, surgen del lado medial del arco venoso dorsal y convergen en sentido distal de la rodilla. Luego fluyen dentro de la vena popltea. La vena femoral es una continuación de la vena popltea en el muslo y drena sangre de los músculos profundos del muslo y del fémur. La vena femoral profunda drena el fémur y los músculos del muslo irrigados por la arteria femoral profunda. Tiene 4 tributarios principales a lo largo del fémur y luego un par de venas femorales circunflejas que rodean el fémur superior. Al final se drenan en la porción superior de la vena femoral. La vena ilíaca externa está formada por la unión de las venas femorales y las safeneas grandes cerca del ligamento inguinal. Y la vena ilíaca externa sigue el curso de la arteria ilíaca interna y su distribución. Sus tributarios drenan músculos de los glúteos, el aspecto medial del muslo y ya algunos órganos como la vejiga urinaria, el recto, próstata y el conducto deferente, por ejemplo. Finalmente, la vena ilíaca común está formada por la unión de las venas ilíacas lateral y medial y las ilíacas comunes izquierda y derecha se unen para posteriormente formar la vena cava inferior. Aquí podemos observar justamente las venas del miembro inferior del cuerpo humano, categorizadas en colores morado oscuro, las venas profundas, y en un azul, las superficiales. Comenzando también con, por ejemplo, el arco venoso dorsal, que lo podemos ver en la vista A, que sería la anterior, en el lado izquierdo, y también la vena safena lateral, que sería una de las también superficiales, que se encuentra en la vista posterior. El sistema linfático del miembro inferior. Este sistema forma parte de la circulación del cuerpo humano, específicamente de la circulación capilar, donde se podría dedicar todo un capítulo o una exposición sobre ese tema. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algunos aspectos importantes que recomiendo reforzar, como lo son la circulación capilar, los tipos de capilares, el líquido y el espacio intersticial también. Existen 3 funciones principales del sistema linfático. La primera es la recuperación de líquidos. Drena el exceso de líquido que se acumula cada día en el espacio intersticial. De hecho, puede alcanzar incluso hasta 2 o 4 litros que van hacia la circulación venosa. Todo esto va a ayudar a mantener el equilibrio entre los líquidos intravascular e intersticial. Y también la circulación linfática va a ser responsable de reabsorber ciertos líquidos, como por ejemplo articulares o líquidos peritoneales, y va a representar también la única vía por la que las pequeñas concentraciones de proteína del líquido intersticial regresan a la circulación sistémica. Esto ayuda a mantener los rangos y valores normales fisiológicos y evitando la aparición de edemas, básicamente de inflamación.
A nivel inmunitario va a facilitar la extracción de microorganismos patógenos, es decir, como bacterias y virus que se pueden encontrar en el líquido intersticial, que son destruidos por los linfocitos y los macrófagos a su paso por los ganglios linfáticos, ya que en su camino al regreso en el torrente sanguíneo, este líquido pasa a través de los ganglios linfáticos, donde las células inmunitarias se mantienen en guardia, por decirlo de esta manera, contra la materia extraña. Cuando éstas detectan algo que puede ser dañino, envían una señal y activan una respuesta inmunitaria protectora. También se encargan de la absorción de lípidos o grasas. Esta es la principal vía de transporte de ácidos grasos de cadena larga y de colesterol, por ejemplo, que se absorben normalmente en el tracto digestivo y que se van a absorber hacia la circulación sistémica. También en el intestino delgado, los vasos linfáticos, especialmente llamados algunos lácteos, van a absorber a los lípidos dietéticos que no son finalmente absorbidos por los capilares sanguíneos. Sistema linfático del miembro inferior. Dentro de sus componentes vamos a encontrar los vasos linfáticos. Es importante recordar que el sistema linfático como tal actúa como un sistema de desagüe, no propiamente de circulación, y se va a iniciar en los capilares. Los vasos linfáticos van a presentar dos características importantes, y una es que sus células tienen ciertas uniones intercelulares muy laxas, es decir, como flojas, sin fuerza o sin tensión. Y la otra también, su característica importante, es que sus células musculares lisas de su pared, exhiben cierta actividad miogénica, que esto quiere decir que es un mecanismo por el cual las arterias reaccionan ante un aumento o un descenso de la presión arterial. Esto hace que va a variar un poco dependiendo de la entrada de calcio de la célula. Esta actividad aumenta cuando la presión de los vasos linfáticos se eleva y permite ser o generar como la propulsión de la linfa. Otro detalle importante son el capilar linfático, esos son unos componentes que van a formar troncos linfáticos que tienen un músculo liso en su pared y tienen válvulas linfáticas que previenen el flujo retrógrado de la linfa. Esto quiere decir que evita que se regrese la linfa en su paso. Obviamente, el dicho de la linfa es un líquido claro, incoloro, similar al plasma sanguíneo, pero es bajo en proteínas y se origina como líquido captado por los vasos linfáticos. Puede variar un poco su composición de un lugar a otro en el cuerpo y, por ejemplo, después de una comida, ese drenaje linfático del intestino delgado tiene un aspecto lechoso por la cantidad de lípidos o de grasas. Y esta linfa va a viajar con esta información que obtuvo de nuestra comida, por ejemplo, hacia los ganglios linfáticos y permitiendo que esta linfa pueda actuar como un informe de lo que ha estado o del estado de los tejidos en el sentido del flujo como tal, ya que las células de los capilares, por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante en la siguiente imagen, no están tan unidas ni tan estrechas como tal, entonces sus espacios son muy grandes y van a permitir que las bacterias, los linfocitos y otras células puedan entrar junto con el líquido tisular o el líquido que viene de los tejidos y va a permitir que la linfa, después junto con todos sus componentes, llegue a los ganglios linfáticos y pueda dar como un reporte. Y en caso de que haya alguna actividad o algún componente patógeno o que nos pueda causar alguna enfermedad o algún ente extraño, el cuerpo puede desencadenar una acción inmunitaria. Justamente en esta lámina se puede graficar la diferencia entre el capilar linfático y el vaso linfático. Como ven, el capilar linfático está menos estrecho, permite mayor paso del líquido intersticial a través de sus células en comparación con el vaso linfático, que incluso tiene válvulas también. Y el último grupo de componentes del sistema linfático inferior son propiamente sus células linfáticas. Estas células del sistema linfático abarcan desde células que son algo dispersas en las membranas de los tractos respiratorios, digestivos, urinarios y reproductor, hasta en poblaciones compactas en órganos linfáticos, por ejemplo. El primero son los neutrófilos, que son los leucocitos que son agresivamente antibacterianos, es decir, son muy reactivos. También tenemos los linfocitos NK o natural killer,
Son linfocitos grandes que atacan y destruyen las bacterias, los tejidos trasplantados y las células hospederas propias del cuerpo que podrían verse infectadas por un virus o que se han vuelto cancerógenas, por ejemplo. Los linfocitos T o células T son linfocitos que se maduran en el timo, de ahí viene su nombre, y dependen propiamente de las hormonas tímicas. Pueden haber diferentes clases de linfocitos T. También tenemos los linfocitos B, que son linfocitos que se diferencian en células plasmáticas y son encargadas de secretar anticuerpos. También vamos a encontrar los macrófagos, que son células de tejido conjuntivo de gran tamaño y son muy aptas para la fagocitosis, el cual es un proceso en el que esta célula defensora puede absorber, por decirlo de esta manera, ciertos componentes o ciertos entes presentes que no son adecuados para nuestro cuerpo. Por ejemplo, van a fagocitar neutrófilos muertos, bacterias, otros materiales externos al cuerpo. También procesan la materia extraña y pueden llegar a mostrar fragmentos antigénicos de esta a ciertos linfocitos T, es decir, ahí mandan una señal de alerta que activa el sistema inmunitario ante la presencia de un enemigo. Los macrófagos y otras células que hacen esto reciben el nombre colectivo de células presentadoras de antígeno, APC, por sus siglas en inglés, que tienen un gran efecto a nivel inmunitario. Las células dendríticas también son APC, esas son ramificadas y móviles, se encuentran en la piel y en las membranas mucosas y en los órganos linfáticos. Juegan un papel importantísimo porque alertan al sistema inmunitario ante patógenos que han logrado penetrar superficies corporales, por ejemplo. Y finalmente las células reticulares son también APCs, es decir, células presentadoras de antígenos que son ramificadas y son estacionarias, que contribuyen a la estructura del tejido conjuntivo de los órganos linfáticos. No deben confundirse con fibras reticulares ni con fibras de colágeno, porque son fibras ramificadas usuales en los órganos linfáticos. En esta figura podemos ver cómo los macrófagos van a ir fagocitando o absorbiendo las bacterias, que en este caso están representadas por esos circulitos o estos óvalos verdes, y permiten de esa manera evitar que esa bacteria pueda causar alguna enfermedad en el cuerpo. Dentro de lo que vamos a estudiar también en esta exposición está la terminología médica. Son conceptos a veces básicos pero importantes de conocer. Por ejemplo, las arterias, que son vasos sanguíneos que conducen la sangre del corazón hacia los tejidos. El sistema arteriovenoso como tal, que lo hemos venido mencionando a lo largo de toda la exposición, que afecta a la vez, esto quiere decir que afecta a una arteria y a una vena. Los capilares, que son vasos sanguíneos de menor diámetro, que eso lo mencionamos también bastante, están formados por una monocapa de células endoteliales que van a rodearse de una membrana basal constituida básicamente por colágeno. También podemos ver algunos otros componentes de terminología médica como la linfa, que es el líquido que sale de los capilares sanguíneos hacia el espacio intersticial o el espacio intercelular. El linfocito, que es una célula linfática que es una variedad de leucocito originada en el tejido linfoide o en la médula ósea y está formada por un núcleo único, grande y rodeado de escaso citoplasma. Y como ya lo vimos anteriormente, interviene muy activamente en la reacción inmunitaria. Y finalmente está el líquido intersticial, que es un ultrafiltrado del plasma, es decir, de un componente de la sangre, que se forma en el extremo arterial de la capilar y que ocupa el espacio que rodea a las células. Su composición iónica es muy similar a la del plasma, pero presenta una concentración de proteínas inferior a la de este. Quisiera agradecerles el tiempo dedicado a escuchar esta presentación. Espero que sea de utilidad para su crecimiento, no solo académico, sino también personal. Muchísimas gracias por su espacio.